Hola, en este capítulo vamos a hablar de la trigonometría. La palabra trigonometría significa etimológicamente medida de los triángulos. Actualmente la trigonometría es considerada una disciplina matemática que estudia los diferentes procedimientos para determinar distancias inaccesibles o difíciles de medir de modo directo. El campo de estudio de esta disciplina ha ido enriqueciendo progresivamente. Así abarca también el estudio tanto de las funciones circulares y su aplicación en la vida cotidiana, en las telecomunicaciones, la mecánica, la astronomía, etc., como del modelamiento matemático y de gran utilidad en la explicación de fenómenos naturales como ser ondas y vibraciones. La trigonometría es una de las disciplinas matemáticas más antiguas, que al igual que otras ramas de la matemática, la trigonometría no es fruto de la inteligencia solo de un hombre, ni aun de la sola civilización, sino es el producto de la experiencia sintética y teórica de diferentes sociedades como Egipto, Babilonia y Grecia. Para abarcar nuestro tema, primeramente debemos considerar los siguientes conceptos fundamentales. ¿Cómo ser un ángulo? En esta sección definiremos al ángulo de la siguiente manera. Un ángulo trigonométrico es generado por la rotación de un rayo en un plano alrededor de un punto fijo, denominado vértice, desde una posición inicial a una posición final, como indica la figura, donde ahí un rayo es una porción de una línea recta que posee un punto fijo O y un punto móvil A. Para medir un ángulo vamos a considerar dos sistemas de medida, como ser el sistema sexagesimal y el sistema radial. Primero, en el sistema sexagesimal se tiene como unidad de medida al grado. En este sistema, una vuelta completa se divide en 360 partes iguales, donde cada una de las partes representa a un grado. También existen subunidades como ser el minuto y el segundo, que se definen de la siguiente manera. Es decir, un grado es igual que 60 minutos y al mismo tiempo un minuto es igual a 60 segundos. Por otro lado, también se tiene el sistema radial, donde se tiene como unidad de medida al radian, donde un radian es la medida del ángulo central que determina sobre una circunferencia un arco de igual longitud al radio de la circunferencia que lo contiene, como indica la figura. Acá se puede ver que una vuelta es equivalente a 2pi radianes, con lo cual podemos observar que existe equivalencia entre los dos sistemas de medida, como ser una vuelta es equivalente a 360 grados y al mismo tiempo a 2 pi radianes. Y utilizando esto como un factor de conversión, nosotros podemos pasar de un sistema de medición al otro sin ningún inconveniente. Observemos el siguiente ejemplo. En este problema nos piden expresar en grados, minutos y segundos la siguiente cantidad, que es pi sobre 32 radianes, para lo cual solamente utilizaremos el factor de conversión correspondiente. ¿Cómo ser lo siguiente? 2pi radianes es equivalente a 360 grados. Por lo tanto, pi radianes es igual a 180 grados. Por lo tanto, pi sobre 32 es igual a 180 grados sobre 32, lo cual nos da 5.625 grados. Nos quedamos con 5 grados y 0,625 grados vamos a convertirlos en minutos, para lo cual utilizamos su correspondiente factor de conversión. Entonces, 0,625 grados son equivalentes
a 37.5 minutos. Nos quedamos con 37 minutos y 0.5 minutos lo convertiremos en segundos con su respectivo factor de conversión, donde 0.5 minutos son equivalentes a 30 segundos. Ahora, para finalizar, pues sumamos los resultados obtenidos, es decir, pi sobre 32 en radianes es equivalente a 5 grados 37 minutos y 30 segundos. En esta nueva sección, ahora hablaremos de los tipos de ángulos. Tenemos el ángulo agudo, es aquel que mide menos de 90 grados. Por otro lado, el ángulo obtuso es aquel ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. También se conocen los siguientes ángulos. El ángulo recto, que es el que forma 90 grados. Y el ángulo llano, que es el que se forma con 180 grados. Como se muestran en las figuras. Ahora, para trabajar en trigonometría, es necesario definir a las razones trigonométricas. Una razón trigonométrica es el cociente entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo respecto de uno de sus ángulos agudos. Es importante observar que las razones trigonométricas son cantidades numéricas o adimensionales, es decir, no poseen unidades. Entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo se establecen 6 razones trigonométricas. Considerando la siguiente figura, podemos observar un triángulo rectángulo, cuyos lados son A, B y C. Y el ángulo agudo que consideraremos será el ángulo θ. En este triángulo podemos definir las siguientes razones trigonométricas. El seno de θ, que se define como la división entre la longitud del cateto opuesto de θ entre la longitud de la hipotenusa. El coseno. El coseno de θ se define como la división de la longitud del cateto adyacente de θ entre la longitud de la hipotenusa. Y la tangente. La tangente de θ se define como la división entre la longitud del cateto opuesto de θ entre la longitud del cateto adyacente de θ. Por otro lado, tenemos a las otras razones trigonométricas, como ser la cotangente de θ, la secante de θ y la cosecante de θ, que se definen de la siguiente manera para el triángulo mostrado en la figura. Existen ciertos ángulos para los cuales las razones trigonométricas toman valores a los cuales se consideran notables. En el primer cuadrante tenemos a 30 grados, 45 grados y 60 grados. Es necesario conocer estos valores ya que son muy aplicados en diferentes problemas. Estos valores se muestran en la siguiente tabla. Para las 3 razones trigonométricas fundamentales como ser seno, coseno y tangente. Para las otras razones se pueden utilizar sus equivalencias respectivas, como por ejemplo, cosecante es el inverso del seno, la secante es el inverso del coseno y la cotangente es el inverso de la tangente. Por tanto, solo es necesario conocer de esos ángulos notables. Por otro lado,
también es útil considerar a los siguientes ángulos, como ser 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y los 360 grados con los cuales se completa una vuelta entera. Estos valores se detallan en la siguiente tabla. Más adelante veremos que conociendo estos valores se pueden hallar las razones trigonométricas para otros ángulos compuestos, utilizando identidades trigonométricas. Ahora, en esta parte apliquemos los conceptos detallados en este capítulo para poder resolver el siguiente ejercicio, el cual indica lo siguiente. Problema. En un triángulo rectángulo ABC, recto en A, se cumple A al cuadrado por seno del vértice B, por seno del vértice C, por la tangente del vértice B, es igual a 16. Calcular el valor de M, el cual es M igual a A por la cosecante del vértice B menos C por la tangente del vértice C. Vamos a proceder a resolver este ejercicio, para lo cual podemos observar lo siguiente. Es adecuado realizar una gráfica de un triángulo, obviamente un triángulo rectángulo, que como indica el problema, el ángulo recto debe ser A. Por lo tanto, tenemos los vértices B y los vértices C. Para este triángulo definimos los lados como se muestra en esta figura. Ahora, de la figura planteada, vamos a utilizar las definiciones de las razones trigonométricas. Por lo tanto, calculamos el seno de B, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que para nuestro caso es equivalente a B sobre A. El seno del vértice C de nuestra figura es igual a C sobre A. Y por último, la tangente del vértice B se define como la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente, que para nuestro caso será equivalente a B sobre C. Reemplazando estos valores en nuestra condición, que está igualada a 16, vemos que se simplifican diferentes valores, con lo cual únicamente nos queda B cuadrado igual a 16, en el cual el único valor positivo, debido a que se trata de una distancia o una longitud, es B igual a 4. Por tanto, con este dato podemos reemplazarlo para poder calcular M. Reemplazamos utilizando las razones trigonométricas definidas en el mismo triángulo rectángulo de la figura. Con lo cual tenemos M es igual a A multiplicado por la cosecante de B, que es igual a A sobre B, menos C multiplicado por la tangente del vértice C, el cual me da C sobre B. Realizando las operaciones, nos queda A al cuadrado sobre B menos C al cuadrado sobre B. Por tanto, realizando operaciones en la fracción, tenemos que M es igual a A cuadrado menos C al cuadrado sobre B. Ahí observamos que por el teorema de Pitágoras, tenemos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado.
del cual podemos obtener la siguiente igualdad. A al cuadrado menos C al cuadrado es igual a B al cuadrado. Por lo tanto, nuestro valor de M nos queda como B cuadrado sobre B, que es igual a B solamente. Pero ya tenemos el valor de B, lo cual significa que el valor de M es equivalente a 4. Con lo cual está resuelto nuestro ejercicio. Gracias.